Los cursos de actualización profesional en el área forestal tienen como objetivo modernizar a los viveros para la propagación de especies forestales de calidad y restauración de áreas degradadas con plantaciones mixtas. En este módulo abordaremos el tema manejo sanitario de viveros forestales. Recordemos que los viveros forestales son típicos agroecosistemas con todos sus componentes: plantas cultivadas, organismos fitófagos, organismos benéficos, organismos a los que llamamos indiferentes, pero sabemos que no lo son, como es el caso de los polinizadores. En estos sistemas, el hombre es el que decide qué cultivos poner, qué tipo de suelo usar y qué aspectos del clima va a poder controlar. Dentro de los organismos de origen animal que podemos encontrar en estos ambientes, podemos tener a insectos, ácaros, moluscos, nemátodos y otros. Y dentro de los microorganismos, a hongos, bacterias y virus. Cuando en estos ambientes observamos pérdidas, debemos tener claro que esta puede ser de dos tipos. Podemos perder plantas o podemos perder calidad en las mismas. ¿A qué se deben estas pérdidas o cuáles son las causas de las mismas? Bueno, estas pueden ser variadas. Pero antes de comenzar a explicar este tema, debemos comparar o recordar las diferencias que existen entre un agroecosistema y un ecosistema natural. Los ecosistemas naturales se caracterizan por tener una alta biodiversidad, razón por la cual son estables a lo largo del tiempo. Los agroecosistemas, en cambio, poseen baja biodiversidad, razón por la cual son inestables y enteramente artificiales. La baja biodiversidad, empezando por los productores o plantas que vamos a tener en el vivero, va a provocar que tengamos poca variación también en los fitófagos, o sea, en el número de especies de los fitófagos. Pero estos se van a adaptar muy bien a este sistema y van a disponer de mucho alimento, razón por la cual su población va a poder aumentar mucho más de lo que lo haría en un ambiente natural. Sumado al hecho de que los fitófagos van a contar con mucho alimento, también vamos a tener otro problema, que es que la población de predadores y parasitoides no van a poder aumentar a la misma velocidad que lo va a hacer la población de fitófagos. La disponibilidad de mucho alimento más la falta de control por parte de predadores y parasitoides va a hacer que la población de fitófagos aumente rápidamente y esto lo transforme en una verdadera plaga. Entonces, ¿cuáles son los elementos y qué relaciones tendríamos que conocer para prevenir, disminuir o eliminar estas plagas? Lo primero que debemos saber o entender es cómo se defiende una planta. Todos sabemos que los animales tenemos dos mecanismos para defendernos ante una agresión. O huimos o tenemos un sistema inmunológico que nos defiende. Las plantas no cuentan con ninguno de esos dos mecanismos que acabamos de enumerar en los animales. Entonces, ¿cómo se defiende? Allá por la década del 60 surge un concepto que es utilizado hasta el día de hoy y cada vez se tiene más en cuenta. Es el concepto de trofobiosis. En él se enfatiza la importancia de cuidar la relación entre el suelo, las plantas y los organismos que se alimentan de ella. Cuando las plantas están bien nutridas, se produce la formación de aminoácidos que no permiten a los fitófagos alimentarse.
Como la mayoría de los fitófagos no tienen el complejo enzimático para digerir este tipo de aminoácidos, lo que hacen es directamente elegir plantas desnutridas. Entonces, esta teoría nos dice que cuando una planta no está bien nutrida, hay más probabilidad de que los insectos la consuman. La idea es otorgarle a las plantas o darles a las plantas las condiciones adecuadas para evitar el estrés y así ellas no van a atraer a los insectos que tampoco se van a convertir en plagas. ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio? Lo podemos lograr proporcionando un entorno adecuado que se basa en una buena nutrición de suelo, una correcta luminosidad y adecuada humedad, así como eligiendo aquellas plantas que son más aptas para las condiciones climáticas de la zona. Si traigo plantas de otra región, mientras éstas estén tratando de adaptarse, serán plantas desnutridas, por lo cual los insectos se aprovecharán más de ellas. Procurar un equilibrio ecológico dentro del vivero, o sea, aumentar la biodiversidad de flora, aumenta la biodiversidad de fauna también. De esta forma, las plagas no proliferan de forma descontrolada, sino que llegan hasta donde la naturaleza se lo permita. Dentro de un vivero forestal vamos a encontrar a todos los grupos de seres vivos actuales. Recordemos que dentro de esta clasificación tenemos 6 reinos agrupados en 3 dominios. Tenemos el dominio bacteria con el reino bacteria. Tenemos el dominio arquea con el reino de las arquibacterias. Y tenemos el dominio eucaria con los reinos protistas, hongos, vegetales y animales. También debemos recordar el lugar que ocupan todos aquellos grupos microscópicos. Recordemos que las bacterias y las arquibacterias se llevan la mayor proporción de biomasa del planeta, o sea, son las que están en mayor proporción y ocupan lugares muy importantes en los procesos biológicos. Dentro del reino animal, los filum con mayor cantidad de representantes que podemos llegar a encontrar en los viveros son el nemátoda, molusca y artrópoda. ¿Qué debemos conocer de cada uno de ellos para su manejo? Su morfología, su sistemática, la ecología, la biología y el comportamiento de los mismos. Comenzaremos con la sistemática y morfología. De todos estos grupos, el más numeroso es el de los insectos, y es en él en el que nos concentraremos y dedicaremos más tiempo. ¿Qué caracteriza a un insecto? ¿Y cómo lo podemos diferenciar de ácaros, moluscos, nemátodos, entre otros? Una de las diferencias que tienen los insectos del resto de los organismos nombrados anteriormente es que su cuerpo se divide en 3 tagmas: cabeza, tórax y abdomen. En cada tagma podemos observar apéndices y órganos. El tagma cefálico, o más conocido como cabeza, es el centro sensitivo de los insectos y se lo llama de esta forma ya que allí es donde nosotros podemos encontrar las antenas, que son apéndices, y los ojos, que son órganos, para percibir información sobre el ambiente. Además, se puede encontrar otro apéndice, el aparato bucal, el que es utilizado para la recolección de alimento. El tagma torácico, conocido como tórax, es donde se concentran las funciones motrices del insecto. Está formado por 3 segmentos, el pro, meso y metatórax, en donde se encuentran 2 apéndices, las patas, una en cada segmento, y las alas en el meso y metatórax. Y por último, el tagma abdominal contiene órganos viscerales, incluyendo componentes de los sistemas digestivo, excretor y reproductivo. Por fuera del insecto pueden observarse algunas estructuras y apéndices que utiliza para las funciones anteriormente detalladas.
como la región anal, los cercos, espiráculos, la genitalia externa, entre otros. Los insectos pueden ser ametábolos, es decir, que presentan muy pocos cambios, generalmente en su tamaño y en el desarrollo de las genitalias externas. O pueden ser metábolos, es decir, que presentan cambios externos más o menos pronunciados durante su desarrollo. Dentro de estos últimos podemos encontrar los insectos con metamorfosis incompleta, que pasan por los estados de huevo, ninfa y adulto, de metamorfosis intermedia, que pasan por los estados de huevo, ninfa, pseudopupa y adultos. Y por último, la metamorfosis completa, que pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. Este grupo presenta 32 órdenes, de los cuales 10 están bien representados en los agroecosistemas. Los mismos son Mantodea, Coleóptera, Hemíptera, Hymenoptera, Ortóptera, Tisanóptera, Odonata, Díptera, Lepidóptera y Neuróptera, encontrándose representantes cumpliendo diferentes roles en las cadenas alimentarias. ¿Qué características de su ecología son necesarias conocer? Su temperatura y su rango de humedad de desarrollo son importantes, entre otros. La temperatura óptima de un insecto ronda alrededor de los 25 grados centígrados y tiene un preferendum térmico conocido como el rango de temperaturas, que va de entre 2 o 3 grados centígrados por encima o por debajo de la temperatura óptima. En este preferendum térmico es donde se encuentran la mayoría de los insectos que componen una población. Como puede observarse en la filmina, se encuentra un umbral superior y un umbral inferior. El umbral superior es de 38 grados. Por encima de esta temperatura hasta los 48 grados, el insecto va a cesar su desarrollo, entrando en una diapausa estival o estivación, llamada así ya que es generada por el calor. Superando los 48 grados hasta los 52 grados, se puede considerar que la diapausa es irreversible, y si el insecto pasa un tiempo determinado a temperaturas igual o mayor a 52 grados, puede darse la muerte del mismo. El umbral inferior es de 10 grados. Por debajo de esta temperatura, hasta menos 1,5 grados, el insecto cesa su desarrollo y entra en diapausa invernal o hibernación. Es llamada así ya que es generada por el frío. Si disminuye por debajo de menos 1,5 grados hasta los menos 4,5, se puede considerar que la diapausa es irreversible, y si el insecto pasa un tiempo determinado a temperaturas igual o menor a menos 20 grados, puede darse la muerte del mismo. En cuanto a la humedad, los insectos mesófilos cuentan con un rango favorable de humedad relativa que va desde el 40% hasta el 80%. A su vez, cuentan con dos rangos desfavorables, uno que es por debajo del 40%, en donde los insectos pueden morir por deshidratación, y otro que supera el 80%, en donde la mayor tasa de mortalidad se puede dar por la acción de microorganismos entomopatógenos. Algunos ejemplos de grupos o especies que pueden desarrollarse en granos almacenados pueden ser los coleópteros de la familia Broochidae, lepidópteros de la familia Gelechidae, entre otros. Algunas medidas de manejo pueden ser almacenar semillas sanas y puras, mantener condiciones de temperatura y humedad desfavorables para los insectos, tratamientos exteriores y complementarios en instalaciones y en el transporte, tratamientos preventivos con piretroides como deltametrina y cipermetrina o con fosforados, pirimifos, metil o mercaptotión. También podemos hacer tratamientos curativos físicos y químicos. Físicos puede ser la temperatura. Con una baja temperatura, una semilla del 9% de humedad, menos 18 grados centígrados durante 10 días. O una alta temperatura, 48 horas hasta 70 grados centígrados. Y se puede realizar también un tratamiento curativo químico con el fosfuro de aluminio.
Algunos de los grupos más comunes y o importantes encontrados en los viveros de producción son: el primer grupo son las larvas cortadoras de lepidópteros. Las especies más importantes son Agrotis robusta y Agrotis ypsilon. Agrotis robusta posee una generación al año. Los adultos oviponen durante el otoño en el suelo y las larvas pasan el verano en diapausa estival. Agrotis ypsilon tiene 4 generaciones al año. Pasan el verano como larvas activas y el invierno como prepupa o larva en diapausa invernal. Estas especies cortan las plantas a nivel del cuello y se alimenta mientras las están cortando, dejando el resto de la planta al costado. Estos daños generalmente son realizados en la noche. Durante el día lo que observamos es el síntoma, o sea, la planta cortada. Tanto para el monitoreo como para el control de estas especies se recomienda el uso de cebos tóxicos. Los cebos pueden ser realizados con diferentes principios activos. Además, pueden tener una consistencia líquida o sólida. Como estas especies son de hábito nocturno, se recomienda aplicar los cebos a la tardecita y recoger el material muestreado en la mañana o a primera hora de la mañana. El segundo grupo son las hormigas cortadoras. Dentro del grupo de las hormigas cortadoras podemos diferenciar dos géneros muy importantes, el género Ata y el género Acromyrmex. El primero se caracteriza por tener 3 pares de espinas dorsales, mientras que el segundo género se caracteriza por tener 4 pares de espinas dorsales. Este grupo se caracteriza por tener hábitos sociales. Los hormigueros están constituidos por cientos y a veces miles de individuos que se comunican básicamente por feromonas. Poseen una alta capacidad de trabajo social y división de castas. El material verde que cortan es utilizado para mantener la hoguera. La hoguera es la base de la subsistencia de cada uno de sus hormigueros. Dentro de los géneros antes nombrados podemos encontrar varias especies. La presencia de cada una de estas especies depende de la zona en la que nos encontremos. Las hormigas poseen metamorfosis completa y pasan por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. También es importante recordar que en este grupo poseen castas con división de tareas o trabajos, y en la misma podemos encontrar dos tipos de reproducción, la anfigónica y la partenogénesis. Este grupo se caracteriza por podar, como dijimos anteriormente, o cortar material verde de nuestros plantines. ¿Qué síntomas observamos de su presencia? Observamos caminos en los cuales vemos avanzando, yendo y viniendo a los integrantes de este grupo, o sea, a la casta de podadoras, con material verde que llevan permanentemente al hormiguero. El horario en el que realizan las podas o extracción de material verde depende de cada especie. La mayoría de las especies que encontramos en ámbitos de jardines y parques lo realizan a la tardecita, noche y madrugada. Otras especies que pertenecen a ámbitos más agrícolas suelen hacerlo también en horario de día. En esta filmina podemos observar los horarios de mayor actividad de Acromyrmex lundi en ámbitos agrícolas. Para el manejo de hormigas podadoras encontramos varias alternativas.
desde controles de tipos mecánicos como controles biológicos y controles de tipo químicos. Todos ellos y el uso de los mismos van a depender de la región en la que nos encontremos, la especie de podadora que tengamos y cuál es el diseño del vivero forestal que tengamos. Aquí podemos observar una lista de productos autorizados para el uso tanto en viveros como en parques y jardines. Lo importante es ver cuál de ellos y otros que actualmente se han sumado en el mercado son los más aptos para cada situación. El tercer grupo son los insectos con aparato bucal picador suctor, los hemípteros.